del PRI, Natalia Rivera, y de las pocas políticas que conozco en verdad que a la hora de debatir, de denunciar, se documenta, va más allá del rollo, Natalia Rivera, y por eso le tienen pavor. Pero hizo una acción judicial contra el aspirante oficial del PAN, Javier Gándara, por presuntas irregularidades durante su administración. Y me impresiona la contundencia de la documentación de la demanda. Natalia, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis Alberto, muy bien. Muchas gracias nuevamente por abrirnos las puertas para dar información importante para todos los hermosillenses. ¿De qué se trata esta demanda contra Javier Gándara? Mira, que pusieron la PGR en la Ciudad de México. Efectivamente, pusimos dos denuncias, una en la PGR por peculado. Peculado es como el delito de fraude para un particular, peculado es para un servidor público. Este delito tiene una penalidad de 2 a 14 años de prisión. También interpusimos otra denuncia por ejercicio indebido del servicio público. Este delito tiene una penalidad de 2 a 7 años de prisión, es decir, son delitos serios por los que se responde con prisión. Y interpusimos otra denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por inhabilitación, pero sobre todo lo que estamos pidiendo en la Función Pública es un proceso resarcitorio, es decir, que se nos regrese a los hermosillenses el dinero que indebidamente Javier Gándara desapareció. Y voy a explicar un poco de qué se trata. Es muy fuerte, que se nos regrese a los hermosillenses el dinero que Javier Gándara desapareció. ¿A qué te refieres? Mira, en el año 2011, el gobierno federal, a través de 10 programas federales distintos, le envía al Ayuntamiento de Hermosillo un total de 498 millones de pesos. Quiero decirte que las reglas de operación de los fondos federales son sumamente estrictas. Dicen que cuando llegue el fondo federal debe abrirse una cuenta especial para ese fondo y la única posibilidad que tiene de moverse dinero de ese fondo es solo para pagar proveedores con cheque o transferencia interbancaria. Nada más. Sí. Bueno, pues quiero decirte que de esos 498 millones que llegaron, 231 millones de pesos fueron transferidos a cuentas propias del municipio para pagar nómina o gasto corriente o cualquier otro tipo de gastos. Ya ahí se violentó la normatividad, ya ahí se cometió un delito de desvío de recursos públicos. De los federales que eran para programas como Hábitat, mejoramiento de imagen urbana, la ampliación del Boulevard Solidaridad, para rescate de espacios públicos. Pero ¿sabes qué es lo peor, Luis Alberto? Porque pueden decir, bueno, pues se gastó, no. Lo peor es que de esos 231 millones de pesos, el ayuntamiento estuvo devolviendo una parte a cuentas especiales, pero hay 147 millones de pesos que nunca regresaron, que están totalmente desaparecidos y que no hay una sola explicación. Es decir, el daño patrimonial es de 147 millones de pesos. Por mucho menos de esto, Reynoso Femot, el exgobernador de Aguascalientes, estuvo en la cárcel. Por mucho menos de esto, exalcaldes en Chiapas, en Guanajuato y en Tamaulipas estuvieron en la cárcel. Es decir, no estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando de un daño patrimonial de casi 150 millones de pesos, de los cuales nadie sabe dónde están. ¿De esos 147 eran de los 492? Es correcto, de los 498 millones de recursos federales. No hay rastro de ellos. Esta fue la primera parte, digamos, del daño patrimonial que se le ocasionó a los hermosillenses. Pero hay una segunda parte. ¿Cuál es esta segunda parte? Que, por ejemplo, en el tema del mejoramiento de imagen urbana llegaron 120 millones de pesos. Ese recurso era para la remodelación del Boulevard Quino, que todos conocemos esa remodelación. De esos 120 millones se desviaron 31 millones de pesos y nunca regresaron 15 millones. Es decir, solo de ese fondo hay 15 millones de pesos desaparecidos. Pero al proveedor se le pagó. A la constructora Miramar, que era la proveedora, se le pagó la totalidad. ¿Cómo se le pagó? Esos 15 millones de pesos desaparecidos, ¿cómo lo sustituyeron? Bueno, pues se les ocurrió la maravillosa idea de sustituirlo con deuda. Es decir, contrataron créditos bancarios con Banorte, con Banregio, con Bancomer, etcétera, para pagar esos 147 millones de pesos faltantes. Lo que significa que ese dinero
que se convirtió en deuda, lo vamos a pagar los hermosillenses por los próximos 20 años, por supuesto, con sus respectivos intereses incluidos. O sea, se perdieron, dices, 147 millones de pesos y contrataron deuda para pagarlo. Es correcto, y contrataron deuda para pagarlo. A ver, eso es muy grave. Y por está documentado todo lo que estás diciendo, Natalia. Digo, porque basta que yo decía en mi análisis en Twitter, como hacemos cada mañana, de que pues la clase política, ustedes tienen que las denuncias procedan, si no pues se vuelve todo un libertinaje, se vuelve todo un show, un golpeteo. Todo eso lo podemos probar y puede tener una consecuencia penal. Mira, cada uno de los dichos está probado en alrededor de 20 kilos de documentos. Tenemos al lujo de detalle, fueron 8 meses de investigación. Por ahí han dicho que por qué hasta ahora interponemos la denuncia, porque nos tomó 8 meses la investigación, nos tomó muchos meses hacernos llegar de los documentos. Se han defendido como gatos patas arriba para entregar información. Nos tomaron 8 meses hacernos llegar los documentos, analizar los documentos, procesarlos, pero tenemos todos los estados de cuenta de los 10 programas donde se observa cómo llegaba el recurso federal, cómo salía a las cuentas propias del municipio, cómo regresó una parte y cómo hay una parte que nunca regresó y que está totalmente desaparecida. Todos esos estados de cuenta están en nuestras manos y en este momento están en manos de la PGR y de la Secretaría de la Función Pública. Tenemos todos los documentos de las instituciones financieras con las que se contrató el crédito, la factura del proveedor, tenemos la orden de pago del ayuntamiento que con un gran cinismo todavía le ponían un sellote ahí que decía recursos federales, y tenemos cómo paga la institución financiera al proveedor que no debía pagarle una institución financiera. Ese dinero ya estaba, ese dinero ya lo había enviado el gobierno federal. Entonces, creo que si Javier Gándara no ha querido responderle a los hermosillenses, tendrá que responderle a la autoridad. Si Javier Gándara no quiere venir a esta mesa de Proyecto Puente y se sigue escondiendo bajo las faldas, ahora en este caso entiendo que de Gildardo Real, si los hermosillenses no merecemos que don Javier Gándara baje de la silla del Olimpo a contestar y a dar cuenta de su gestión, si no nos contesta a nosotros, va a tener que ir y contestarle al Ministerio Público Federal y va a tener que ir y contestarle a la Secretaría de la Función Pública. Yo quiero decirle a Gildardo Real desde aquí, desde ahorita, que no debe ser él el que conteste, que para eso hubo un presidente municipal, que tendría que salir con responsabilidad y valor civil Javier Gándara a contestar y no mandar emisarios. El que nada debe, nada teme. Y creo que Gildardo Real no es quien debiera contestar. Él amablemente lo hace, pero el que debe salir a contestar por qué vendió a mitad de precio la planta TIF, por qué vendió a precio irrisorio y regularizó y irregularmente, vaya la redundancia, este terreno sobre el Vado del Río, por qué están desaparecidos 47 millones de pesos de 100,000 medidores, por qué vendió a precio de ganga los vehículos del ayuntamiento y por qué están desaparecidos 147 millones. Es el que fue el titular del Poder Ejecutivo. Él es responsable. ¿Tú crees que Javier Gándara es el que dar la cara, dices, porque él está enterado de todas estas irregularidades? Por supuesto, él es el primer y último responsable de las decisiones que se tomaron de esa administración. Yo lo único que veo en este esfuerzo de ocultarse de Javier Gándara tras los mercaditos del ahorro y tras otros programas donde no da la cara y no responde, lo único que veo es que es un hombre que no está a la altura de la aspiración que tiene. Javier Gándara y Guillermo Padres son lo mismo, y son lo mismo también en su negativa a dar la cara, en su negativa a contestar, en su negativa a hablarle de frente a los hermosillenses. Nosotros, los regidores, 5 regidores, hemos estado aquí de frente, de ¿Por qué cara. dice que Javier Gándara y Guillermo Padres son lo mismo? Primero son lo mismo porque es el candidato oficial del gobernador y eso no han tenido pudor ni empacho en esconderlo. Son lo mismo porque la forma de actuar es exactamente igual, es no dar la cara, es contestar que desconocen la información, es ocultarse, es solamente salir cuando tienen auditorios a modo, cuando tienen públicos a modo. Entonces creo que Javier Gándara, si no sale él a contestar, es un hombre que no está a la altura de la aspiración que tiene.
¿Qué consecuencias legales puede tener esto, Natalia? Porque me decías que por menos el exgobernador de Aguascalientes fue procesado. Es correcto. Es decir, ¿pudiera entonces esto tener una implicación penal contra Javier Gándara, crees tú? Es decir, ya con gobierno independiente, porque bueno, estando los gobiernos del mismo partido, llámese PRI, PAN, PRD, se tapan, es decir, pero esto entonces ya con un gobierno del PRI, con PGR del PRI, ¿crees que pueden sancionar, procesar a Javier Gándara? Pues mira, tiene la penalidad desde 2 a 14 años de prisión, el delito de peculado. El ejercicio indebido del servicio público es de 2 a 7 años de prisión. Y en el país ya hay antecedentes y ya hay una historia de funcionarios públicos que por mucho menos de 147 millones de pesos. En el caso de Reynoso Femot fueron 13 millones de pesos. ¿13 nomás? 13 nada más. Y el señor enfrentó la cárcel. Entonces creo que Javier Gándara tiene mucho que explicarle, pero él, que no mande emisarios, el que nada debe, nada teme. Yo quiero decirle a Gildardo Real que entiendo que van a tratar de desprestigiar o deslegitimar esta denuncia diciendo que es campaña negra, pero él, que es un experto en campañas negras, debe saber que una campaña negra tiene como característica que no está fundada en datos ni en documentos, que una campaña negra no es una denuncia que va y se interpone ante la instancia legal y judicial correspondiente. Esta es información perfectamente respaldada. 8 meses de investigación. ¿Ustedes la hicieron? Nosotros la hicimos. Déjame verla, porque sí me impresiona. Créame, pocos políticos en la nueva dinámica de debate que impulsa en el periodismo en Proyecto Puente, les exigimos a los políticos datos duros, que es nuestra mística, nuestro espíritu periodístico. Porque eso de decir, es muy fácil yo pararme y decir, tú eres narco, ¿no? Tú eres pederasta, o es decir, bueno, pues sí, si tu mamá, como dice Javier Moreno del País de España, si tu mamá te dice que te quiero, compruébalo. Y me llama la atención que, bueno, todas esas, ¿cuántas carpetas traes ahí? Son 8 carpetas. 8 carpetas. Que pongo a disposición de don Javier Gándara, que pongo a disposición de Gildardo Real, que pongo a disposición del público. ¿Lo podemos cotejar? Absolutamente están a su disposición. Creo que a partir de que ha habido muchas peticiones, creo que mucha de esta información trataremos de escanearla, digitalizarla y subirla a internet para que la puedan para debatirla, observar. ¿no? Digo, claro. Porque luego dicen que van a, como, bueno, si el PAN te denuncia a ti, también vas a decir que es campaña negra o viceversa ahorita, pero si entonces tú dices, estaría asequible a disposición del ciudadano para cualquier abogado, la podemos cotejar con abogados, por supuesto, notarios, y ver qué tan cierto es esto. Me encantaría incluso que algún momento el Colegio de Abogados o de Contadores tuviera acceso a esta información. Está a su disposición, está disponible. Es información que para nosotros es importante que los hermosillenses la conozcan. Entonces, a Gildardo Real de una vez le digo, esto no es una campaña negra, esto es una denuncia puesta con valor civil, pero con documentos completos, a detalle, estados de cuenta, documentos oficiales, sellados, firmados por la administración de la cual él formó parte. También podrá decir, y seguramente querrá decir, que se aprobaron tanto en Cabildo como las auditorías. Y quiero decirle que si para nosotros fue difícil acceder a esta información no era fácilmente accesible. Muchas de las decisiones que se tomaron en Cabildo se tomaron seguramente ignorando muchos de los datos que había aquí, porque mira, Luis Alberto, probablemente la Auditoría Superior de la Federación llegaba y decía, a ver, del programa de mejoramiento de imagen urbana, ¿se hizo la obra? La obra sí se hizo. Entonces decía la auditoría, bueno, la obra se hizo. Pero resulta que se hizo porque una parte se pagó con deuda pública. Es decir, los 15 millones de pesos que desaparecieron, lo sustituyeron con 15 millones de pesos de créditos bancarios. Este tipo de manejos ha colocado a Hermosillo como la 4ª ciudad más endeudada del país, después de Tijuana, de Monterrey, de Guadalajara. Seguimos desafortunadamente Hermosillo. Natalia, ¿esto pudiera afectar la candidatura de Javier Gándara? Si procediera, por ejemplo, la PGR han estado diciendo, es decir, ¿lo puede dejar fuera? ¿Lo puede inhabilitar? No es ese el objetivo esencial de esta denuncia, pero indudablemente que así sería. No es el objetivo esencial de esta denuncia, pero indudablemente que ya Acción Nacional tendrá que estar haciendo una reflexión profunda de que necesitará estar atento y pendiente de tener otra opción, porque de que se tendrá que enfrentar a la autoridad, Javier Gándara tendrá que enfrentar a la autoridad. Te agradezco mucho, Natalia, la información, y veremos, no sé si va a contestar. Me pidieron que Gildardo Real, pero... Un dato más para Gildardo Real. Tenemos en la denuncia una factura que se le pagó a Torinor 2 veces.
más de 1 millón de pesos, 1.280.000 pesos pagados 2 veces. ¿Y quién es Torinor? Torinor es una empresa que fue la empresa dorada, es la factura 2680 que se pagó el 21 de diciembre del 2011, se pagó 2 veces y no existe evidencia de que se haya devuelto un solo peso. Torinor es la empresa dorada de la administración de Javier Gándara. Torinor es Salvador Torres Rodríguez, a quien se le permutó un terreno en La Joya por un terreno en Invasión Altares, y en esa operación los hermosillenses perdimos 20 millones de pesos. Así que si va a estar Gildardo Real al teléfono, también me gustaría que contestara por qué a Torinor se le facturaba doble, por qué a Torinor se le permutó este inmueble y por qué una empresa que fue la constructora dorada tiene hechos como este ya registrados y puestos incluso en la demanda. Muy bien, pues ahí está, contundente y clara Natalia Rivera. Veremos qué es lo que dice el exsecretario del ayuntamiento, que pues pedimos por supuesto la réplica como es aquí, y veremos qué es lo que contesta ante esta demanda. Volvemos. Muchas gracias. Contundente.